quiero que veáis la importancia, cómo Jesús responde ante la dificultad, o cómo Jesús se comporta ante la dificultad. Dice la Biblia, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el gran ejemplo. En el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento más difícil de la vida, siempre vendrá el tentador a tentarte. Pero lo que quiere plantar el tentador es la duda, la confusión. Si fueran palabras para nosotros que no somos hombres y mujeres muy cultos, simplemente nos diría esta palabra: si eres hijo de Dios, ¿por qué te sucede esto? ¿Y por qué tienes hambre y tienes necesidad? La respuesta de Jesús no fue, sino fue otra pregunta a esa respuesta. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta siempre está en la Biblia. Ante la necesidad tenemos que ver lo que la Biblia nos aconseja a responder. Ante la dificultad tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia. Tu mente y mi mente, tu pensamiento y mis pensamientos divagan de los pensamientos de Dios. Divagan de tal manera que no tienen. ¿Sabéis por qué? Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Porque Dios siempre que piensa hacia nosotros, piensa con el bien para darnos el lugar que nos corresponde. Jesús le responde con la verdad de la Biblia. Escrito está. No todo es materia, no todo pan, no es todo problema, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es la base esencial. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra se hizo Dios, para habitar entre nosotros, y que pudiera esa palabra cambiar nuestras dificultades, cambiar nuestra situación por donde estemos pasando, porque nosotros deberíamos de ser, y yo creo que somos, respuesta al mundo en el que vivimos. Si nos saltamos con nuestros vecinos, si hablamos con nuestros vecinos, no podemos ser igual que ellos negativos. Va todo mal, esto no tiene solución. Nosotros tenemos que decir, la Biblia dice que si tú te pones en paz con Dios y tú andas en el perfecto amor de Dios, Dios hará cambiar la situación y Dios hará cambiar el mundo entero para que todo te salga conforme a la palabra de Dios. Tenemos que responder, porque si respondemos humanamente solamente veremos mal y peor. Pero cuando tú tienes el porqué de cambiar y transformar, Dios hará que se cambie la situación. Dios hará que cambie el momento oportuno. Porque ante la dificultad siempre tenemos que responder con la fe. Y la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Y lo que yo no veo y tú no ves es muchas veces la salida, pero Dios es la respuesta a todas nuestras dificultades. Le dijo claramente, escrito está. Yo tengo la respuesta al problema y a la dificultad. Pienso que Dios es espiritual y las cosas del espíritu podrán hacer lo que no puede hacer las obras de la carne. Quiero solamente llevaros a una situación cuando los apóstoles se meten en una barca y Jesús entra con ellos y empieza a levantarse porque el viento le era contrario y empieza a levantarse grandes olas. La Biblia declara en el Evangelio que Jesús está acostado en aquel rincón de la barca, pero todos los demás han perdido la paz, han perdido la fe y la esperanza porque creen que van a aparecer con ellos. Jesús duerme descansando porque Él tiene un fundamento y Él sabe que ante la dificultad, ante el problema, hay alguien mucho más grande que todo lo que nosotros podamos pensar,
que se llama Dios, creador del cielo y de la tierra, que tiene el poder y tiene el control para vencer la situación. ¿Dónde debemos de recurrir? A Dios. Se levanta Jesús y le dice: vientos, mares, todos se calman, porque solamente la palabra de Dios hace que cambie la situación. Dice que el poder de la boca está la vida y la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Confiemos en Dios. Dios hará lo que tenga que hacer. Pero yo recurriré al favor de Dios y a la misericordia de Dios. Yo recurriré a Dios porque yo sé que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando David mete la pata, hay algo que sucede con David. Se le mete en la cabeza que debe censar el pueblo. Se le mete en la cabeza que debe de saber cuántos soldados van a la guerra con él. Aunque su general le dice no le va a agradar a Dios, él lo hace. Pero cuando mete la pata a David, Dios tiene que mandar juicio. Y hay una cosa que me fascina en el momento de elegir. David le dice: mira, escoge tres cosas. Escoge la peste, escoge que tus enemigos, que huyan, que esto. Él dice una cosa en el segundo libro de Samuel. Dice una cosa muy interesante. Lo dejaré en las manos del Señor, porque siempre Dios será más misericordioso que cualquier cosa del mundo. Recurramos siempre al favor de Dios, a la misericordia de Dios. Y Jesús nos enseña en esa situación, en esos momentos difíciles, en esos momentos de caos, en esos momentos de destrucción, que debemos de recurrir a Dios, porque Dios hará lo imposible. Dios hará lo imposible, porque Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene el control y Él es el que hará las cosas. Y lo dejó en las manos del Señor, y Dios hizo lo mejor para cada momento. Si nada más entendemos de parte de Dios que Jesús lo que trata de enseñarnos, que en los momentos difíciles debemos de recurrir a Dios, seamos obedientes, aprendamos de Dios. Hay algo que la Biblia nos declara. ¿Os acordáis de aquella situación de aquella mujer que la habían pillado en acto mismo de adulterio? Dice que vinieron a acusarlos y decirle: mira, Señor, la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y Jesús no pudo contradecirlo, porque la palabra nunca se puede contradecir. Y la Biblia dice: cuando escribieron los leyes, estatutos y decretos del pueblo de Israel, 610 me parece que son, entre uno de ellos era que cualquier mujer que pillara o hombre en acto de adulterio fuera apedreado y muerto. No lo podía romper. Entonces él recurrió a lo que es lo más maravilloso de Dios. Recurrió a su verdad y dijo: de todos los que estáis aquí, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El que no tenga remordimiento de que ha hecho algo malo, el que no tenga conciencia de que ha hecho algo malo, tire la primera piedra. La Biblia declara que Jesús no le dijo: hipócritas, falsos, yo sé lo que hay en vuestros corazones, sino que dejó la elección a los hombres que se miraran en el interior del corazón, y recurrió, porque a la Biblia y a la palabra de Dios no puede contradecirla. Simplemente le dice: recurrir. Y cuando ellos miraron, tal vez ninguno de ellos se había acostado con ninguna mujer, pero sí la había deseado. La Biblia dice que aquel que mira a una mujer para desearla es como si hubiese cometido adulterio. Cuidadito con los ojos. Mujer y hombre. Las mujeres también miran a los hombres. Cuidadito. Ahí nos habla de esto. Pero lo que yo quiero mostrar a vosotros es la misericordia de Dios en el momento de dificultad, en el momento del problema. Jesús no recurre a la carne ni viene a acusar a nadie, solamente le dice: mírate a ti mismo, y aquello que no sea útil, no tienes por qué acusar a los demás. Hoy, si os acordáis, acusamos mucho a los políticos. Seamos sinceros, hermano, acusamos a los políticos. ¿Y si tú estuvieras en la misma circunstancia, harías lo mismo que ellos? Tal vez sí. Y si es así, no tienes derecho a criticarnos y no tienes derecho a menospreciarnos.
porque a lo mejor tú serías peor que ellos. Así que cuando nosotros no podemos tirar piedra porque nos miramos al interior y somos igual, ¿cómo te portas tú ante la dificultad? ¿Cómo te comportas ante el problema? ¿Tiras el carro por el pedregal? ¿Hablas más de lo que no tienes que hablar? ¿Dices cosas que no tienes que decir? Jesús dijo, escrito está, no solo de materia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, ante aquella necesidad, solamente tocó el corazón del hombre. Hermanos, más que nunca necesitamos ser tocados del corazón. Si Jesús en la tempestad pudo reprender al viento y al aire, y al mar, la Biblia declara que nosotros haríamos mayores obras que Dios. Eso no está diciendo que Jesús, eso no está diciendo que nosotros también tenemos poder para reprender el viento y también tenemos poder para reprender el mar. Pero debemos de estar convencidos de que lo que estamos haciendo está dentro del plan de Dios. ¿Cómo responderemos ante tal circunstancia? ¿Os acordáis? En el capítulo 18 y verso 19 al 23 del libro de Juan, cuando acusan a Jesús, vinieron a acusar a Jesús. ¿Y saben lo que sucede? Que le hacen esta pregunta, ¿qué predicas? Y él dijo, siempre que he predicado en los templos y en vuestras sinagogas. Y le pegó un guantazo a un soldado, o uno de los que estaban allí. Le pegó un guantazo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se acuerdan ustedes, hermano? Capítulo 18, verso 19 al 23, ¿se acuerdan? Si he hecho mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me golpeas? No le devolvió mal por mal, sino que le llevó a que se afrentara a sí mismo y que considerara qué es lo que estaba haciendo. Y le dijo, si he hecho algo malo, si en algo me he equivocado, si he tenido un fallo, dime qué para poder corregirlo. Y si no, ¿por qué me pegas? ¿Quién te dio esta autoridad para pegarme si realmente yo no tengo de qué arrepentirme? Ni tengo por qué pedir perdón. Yo quiero que hoy tú también te puedas hacer la misma pregunta de esta noche. Cuando te sientes acusado, cuando ves que dices que algo que no es tuyo, responde como un hijo de Dios. Le pides explicaciones en qué he fallado, por si tengo que arrepentirme en algo, por si tengo que pedir perdón. Y si no, pues dime por qué has hecho este acto. Nos llama a la dependencia total de Cristo. Nos llama a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Me llama a cómo respondo como cristiano ante la adversidad, ante el problema y ante la dificultad. ¿Cómo respondo? ¿Estoy respondiendo como verdaderamente un hijo de Dios? ¿O Jesús en el momento crítico se desmadró, que es una frase muy fea, se tiró y hizo cosas extrañas? En ningún momento. Jesús le dijo así de sencillo, si he hecho mal, dime qué para arrepentirme. Si no, no tienes ningún derecho en golpearme. ¿Os acordáis de esta situación que Pablo tiene la misma circunstancia? Cuando Pablo ve y está en un juicio y le dice sepulcros empleados y le pegan un guantazo en la boca a Pablo. Pablo no tenía los caballos muy sujetos, porque Pablo le dijo 4 cositas, pero al final reconoce que necesitaba la corrección de Dios y el amor de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque ¿sabe lo que dijo Pablo? No sabía yo que estos eran príncipes de Israel, porque si no, yo no me hubiese atrevido, porque la ley me dice que yo no me levante contra ellos, aunque ellos hagan injusticia. Quiero que veáis, hermano, que el poder de la palabra, cuando la tienes introducida en el corazón, no te deja decir palabras más allá de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad
casos, en estas situaciones y en estos momentos. Jesús tenía ese espíritu, el espíritu de control de su vida y de sus palabras. ¿Cómo respondemos ante la adversidad? ¿Os acordáis cuando Jesús iba hacia el Golgota? En el capítulo 23 de Lucas, 27 y 29. ¿Os acordáis de esa porción? Es una porción espectacular. Dice que cuando él iba hacia el Golgota, cuando él iba hacia la cruz, las mujeres empezaron a llorar por él y empezaron a tener lástima de Jesús. Y empezaron a decir, no, si era bueno, ¿por qué va a ir a esa situación? Pero dice que Jesús, parándose, haciendo un stop, le miró y le dijo, no lloréis por mí, llorad por vosotros. ¿Sabes por qué le dijo, no lloréis por mí? Porque Jesús sabía dónde iba. Y sabía que después de la muerte se iba al cielo y iba a estar por la eternidad con su Padre. El problema es que aquellas mujeres que lloraban solamente porque tenían lástima en lo físico, pero en su corazón estaban perdidos sin Cristo. Entonces le llaman al arrepentimiento. Dice, llorad, pero llorad por vosotros y por vuestros hijos. Hay algo que nosotros no debemos de olvidar nunca. Solemos tener mucha misericordia de los demás y de los hijos de los demás. Pero es el tiempo de que miremos a nuestra casa, a nuestra familia y a nosotros. Es bueno salvar al mundo, sin olvidarnos de que tenemos un mundo por qué salvar, nuestra casa. Si es verdad que hay que llorar por la gente, por lo que está sucediendo en el mundo, pero Dios nos dice, es tiempo de ocuparos de vuestras vidas, de vuestra familia y de vuestras casas. Así que Jesús, sabiendo que él tenía claro cuál era su situación, donde iba, qué iba a hacer, él le dice, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Porque yo sé a dónde voy, yo sé que tengo que ir a la cruz, y en la cruz tengo que morir. Y cuando muera en la cruz, yo no tengo ningún problema. Porque yo vine a la tierra con un conocimiento y una sabiduría que después de la muerte vendría la vida. Hermanos, hoy más que nunca nos hemos hecho insensibles. Vemos tanta tragedia, tantas muertes, que ya no sabemos si es cine o es realidad. Pero es realidad. Y es bueno que tengamos compasión de la gente. Hoy lo que vende al mundo es el humanismo, pero no tiene nada que ver con Cristo. Humanismo, que significa humano. Cristo no era humanismo. Cristo era amor y misericordia. Cristo era bondad. Pero Cristo nos hace una reflexión. ¿Cómo respondemos ante la adversidad? Queremos salvar al mundo y no nos salvamos nosotros mismos. Aconsejamos a otros que su matrimonio se ponga firme y el nuestro no está ni siquiera establecido. Queremos animar a otros cuando nosotros estamos desanimados. Ante la dificultad tenemos que ser sencillos y sinceros. No mirar hacia afuera, sino mirándole hacia adentro, en lo profundo de mi corazón. ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Cómo ando la vida? Hay una de las escenas más terribles de la Biblia, y es en el capítulo 23, 33 y 34 de Lucas. ¿Os acordáis de esa cena tremenda que está en el Gólgota, que está en la cruz? Y cuando está en el Gólgota y en la cruz, dice que cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron, y allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Seguimos un poquito más para adelante. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Una de las escenas más terribles que había en el mundo, y él nunca pensaba en sí mismo, pensaba en ti y en mí. Amén. Y él decía, Padre, perdónalos, porque si ellos fueran conscientes, si ellos supieran la verdad, no me crucificarían. Pero no te pido que mandes juicio, no te pido que mandes un rayo y lo extermines, no te pido que defumigues al planeta Tierra. Te pido que tengas misericordia de ellos y que los perdones, porque no saben lo que se hace.
el perdón y la misericordia. En los momentos difíciles, ¿quién de nosotros no se aíra cuando ve una injusticia que sale por la tele? Quisiéramos ahorcar a ese que está haciendo esa injusticia, pero eso no es la bondad de Dios. La bondad de Dios, que aquellos que le estaban crucificando y que aquellos que le iban a clavar una lanza en su costado, les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Este es el verdadero amor. Esto es lo que Dios nos quiere demostrar. En el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, tú tienes que saber responder. Hay una cosa que nunca entenderé en la vida y nunca podré entender porque no me entra en la cabeza. Cuando alguien muere, los demás parece que quieren matarse, hacerse daño. La vida es el ciclo. Uno está y otro se va. Cuando se muere, se ha acabado la vida. Tú no tienes que hacer nada. El mayor de los problemas que tenemos del ser humano es que somos egocéntricos. Cuando hay alguien que está muy malo, queremos que no se muera, lógicamente. Pero a lo mejor el hombre que se está muriendo está diciendo: estoy ya loco por morir, no quiero estar más aquí, pero nosotros queremos retener. Eso es egocéntrico. Todo el mundo, pero somos parte de nosotros. Jesús clamó y le dijo: Padre, no le tenga en cuenta su maldad. Cuando Jesús exclamó en aquella cruz, lo hizo con ese grito de victoria: consumado es. He terminado lo que he venido a hacer. Y mi propósito era morir en la cruz y que todos aquellos que en mí creyeran tuvieran vida y vida en abundancia. Jesús sería hoy y es el gran ejemplo a seguir. ¿Cómo se comportó Jesús ante la dificultad? ¿Cómo se comportó Jesús ante el problema y ante aquella angustia? Siempre respondió con amor y misericordia, pero siempre estimó en poco su vida, sino dándole lugar siempre a los demás. Jesús es algo que debemos de aprender. Jesús debemos de aprender su andar, su caminar, su decir, su vivir, porque Jesús es la fuente. Hoy podríamos decir la Biblia está llena no solo de Jesús, sino de hombres mortales como tú y yo, que ante la dificultad glorificaron a Dios y dieron la gloria a Dios. Como aquellos tres jóvenes ante el fuego, ante el horno de fuego, ellos dijeron: si he de morir, muero, pero yo sé que Dios está conmigo. Como Daniel cuando estaba ante el pozo de león, no dejó de orar ni dejó de buscar a Dios. Como Moisés cuando estuvo en aquel momento tan difícil.